acompañan el día de hoy la compañera Shirley Tatiana Peña Aymara. Ella es becaria del programa de posgrado en Integración Contemporánea en América Latina, ICAL, de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. También licenciada en Relaciones Internacionales e Integración por la UNILA. Y de la misma forma, miembro de nuestro grupo de investigación acción sobre descolonización, pueblos originarios, proyectos de culturalismo político igualitario. También nos acompañan con el día de hoy Ricardo Jiménez Palacios, becario del programa de posgrado de Integración Contemporánea en América Latina ICAL de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Brasil. Él es filósofo por la Universidad Nacional de Río de Marcos. El día de hoy, de la misma forma, pedimos la disculpa en el caso de nuestra compañera Karen Montoso no nos va a poder acompañar y estaba programada para la mesa del día de hoy. Sin embargo, contamos, muchas gracias, con el doctor Javier Lajo. Él es economista y filósofo de la comunidad de POC y de pueblos indígenas. Y de la misma forma, también él es promotor y activista del movimiento indígena, andino y amazónico. Ha sido organizador del primer, segundo y tercer congreso de los pueblos indígenas del Perú y es uno de los fundadores de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú en Cusco 1997, y también autor de muchos artículos y libros sobre política y también del pensamiento profundo, sabiduría de las culturas indígenas de Colombia. Quisiera pedir un aplauso para agradecer a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. En ese sentido, pues, vamos a dar inicio a la mesa y vamos a comenzar 15 minutos con las palabras de mi compañera Shirley. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y también por la oportunidad de traer un poco de nuestras vivencias académicas, vivencias de peruanos fuera de Perú, en Brasil, propiamente en la UNILA, en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, y también agradecer con mucho cariño la participación y la aceptación del profesor Javier Lajo. Qué bueno leerlo y después ver que está aquí presente, existe. Y pues nos va a acompañar hoy en las reflexiones o en la propuesta temática de la mesa que queríamos hacer con Karen por Skype, pero por motivos múltiples no pudo estar presente, pero sí, digamos, compartiendo esta apuesta descolonizadora, no solamente del activismo, sino también desde la propia academia, ¿no? Hay que, digamos, traer esa mirada para lo que estamos haciendo hoy día en una universidad, ¿no? Con tantas, todavía cerrada, ¿no? Todavía pues como una burbuja, pero que en verdad necesita, o la apuesta hoy en día de la academia y de los jóvenes es esa, ¿no? De traer las problemáticas que nosotros enfrentamos día a día para el debate y proponer, ¿y ahora qué? ¿No? Si no vamos a salir de universidades súper tradicionales con un pensamiento totalmente muy conservador y totalmente ajeno a las realidades de nuestros pueblos. Entonces, con esta introducción breve, pues quería mostrarles hoy día un poco de lo que vengo realizando en la tesis de la maestría en el ICAL, y veamos una parte que siempre me llama la atención, y pues yo titulé la ponencia como Descolonización de los pueblos en lucha y resistencia, el caso del megaproyecto minero Conde del Perú. Veo muchas caras conocidas, muchos activistas, militantes, muchas gracias porque hoy vamos a hablar de ustedes y yo quizá voy a ser esa voz intermediaria. Pueden decir cuando diga algo que no, Shirley, quizá esto no es, pueden intervenir, por mí no hay ningún problema, entonces pueden empezar. Una de las inquietudes cuando, digamos, empecé a investigar sobre este tema, la propuesta que comparto hoy día, son preocupaciones, ¿no? Esas preocupaciones de cómo nosotros pensamos la descolonización, ¿no? Y también frente a problemáticas vigentes en nuestro país. Una de ellas es el extractivismo minero, ¿no? Que hoy día acarrea un nivel de conflictividad muy alto en América Latina. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, hoy día más o menos 312 comunidades viven en conflicto. El Perú ocupa el segundo lugar de ser el lugar, ¿no?, de conflictividad más grande en la región, y todo por la minería. Y los otros países están uno adelante, que sería Chile, y los otros después. Hay otras fuentes donde podemos encontrar más o menos ese nivel o estas cifras. La propia Defensoría del Pueblo también, con su levante a nivel nacional, nos refleja que diferentes
lugares, diferentes puntos de nuestro país están enfrentando esa problemática hoy en día. Y una de ellas pues es principalmente en el estudio de caso que hago, la región de Cajamarca. Entonces, Eduardo Lander nos dice en uno de sus libros que independientemente del tipo de gobierno, el asalto a la madre tierra se ha acelerado. En América Latina hemos vivido procesos como de progresismos latinoamericanos, gobiernos de izquierda, pero en nuestro país quizá no hemos vivido esos progresismos como tal, ¿no? Que a diferencia del Cono Sur, pero también hemos visto que la minería ha sido una actividad constante. Varios autores, Eduardo Budina, nos podrían también relatar un poco más, ¿no? Y también esa necesidad detrás de las preocupaciones de la renovación epistemológica, con una necesidad de la universidad, de las académicas, de los académicos, y cómo nosotros incluimos a nuestros actores en ese escenario, ¿no? Y pues me inspira mucho las formas de lucha y resistencia de los pueblos afectados por resistencia originales que tenemos en el Perú, y pues lo que ha sucedido con el megaproyecto Minero Conga. Bueno, entonces pues vamos a analizar esos aportes epistémicos, pero también políticos, que la población de las provincias de Cajamarca, Selendín y Gualgallón brindan para comprenderlas como prácticas descolonizadoras, entendiendo, digamos, este puente en no solamente isolar lo académico o netamente el activismo que existe, sino congregando como, digamos, una inspiración en esta parte de las teorías decoloniales latinoamericanas, descoloniales para muchos, pero muy criticadas para otros como postcoloniales, que sería otro debate. Y bueno, nos preguntamos que cuáles serían esas formas, ¿no?, de descolonización en estas dos vertientes epistémicas, digamos, en la construcción del conocimiento. ¿Quién es el que construye el conocimiento? ¿Para qué y cómo? ¿No? Entonces, esas quizás son las preguntas, y pues estudié el caso del megaproyecto minero, y salientando siempre a nuestros actores descolonizadores. Entonces, pues este es un mapa muy conocido por todos nosotros. Y bueno, señalo a la región de Cajamarca para una manera ilustrativa, para quien no está familiarizado. Y bueno, este es otro mapa de la ubicación del megaproyecto Minero Conga, ¿no? Digamos, localizado en cabeceras de cuenca en esta región del país, que afectaría directamente a 3 provincias, ¿no?, que ya he señalado, y que además en el estudio de impacto ambiental con mucha controversia, ¿no?, porque vemos que la empresa más grande de toda América Latina en extracción de oro pues es Yanacocha, y imagínense que esta empresa pues de manera violenta hay una oposición hacia los pueblos, ¿no?, de Cajamarca, y obviamente Manuel Ramos pues podrá decir mejor que todos cómo han sido estas formas de lucha, de resistencia, y también a quienes están acompañando de cerca, ¿no? Sí, y bueno, señalando que pues el propio estudio de impacto ambiental, a partir de una visión un poco más, no sé, de la geografía y todas estas áreas, pues dicen, ¿no?, que dañaría pues cuatro lagunas, 5 ríos y más de 700 ojos de agua, ¿no? Entonces, digamos, con estos impactos acarrearía, y obviamente pues afectaría directamente la vida de quienes viven allí históricamente, ¿no? Entonces, estas son algunas fotos del trabajo de campo que realicé desde el mes de enero hasta más o menos junio, ¿no?, entre idas y vueltas a Cajamarca, las regiones que serían afectadas por las provincias que serían afectadas por el megaproyecto. Y esas son algunas de las fotos, bueno, de internet, pues que nos cuentan un poco qué es lo que ellos están defendiendo, por qué están luchando y resistiendo, y además no solamente una forma de belleza, ¿no?, sino también de significado, de significancia para los pueblos, ¿no? Entonces, en ese aporte, digamos, un poco metodológico a veces, ¿no?, en este puente de nosotros mismos, pues crear esos espacios de la investigación-acción, ¿no?, de una investigación no solamente bibliográfica, sino también conversando nosotros, siendo las voces de quienes están hoy día resistiendo, quienes
hoy día pues yo, digamos, si estoy presentando, quiero analizar un poco más. Entonces, pues realicé unas 14 entrevistas, entre las cuales, pues con diferentes, digamos, tomando diferentes temáticas, ¿no? Que quería entender al principio, esas experiencias de lucha y resistencia, el envolvimiento, por ejemplo, de esas personas en los conflictos, la evaluación de la trayectoria minera, alternativas frente a la minería, la comprensión de la integración latinoamericana, que también me llamaba, y esa es como la parte más fuerte de la tesis, redes de lucha y resistencia también a nivel nacional e internacional, y pues tomando en cuenta siempre entrevistar a mujeres, varones, ¿no? Y en diferentes perspectivas, tratando, digamos, de tener una muestra más diversa, ¿no? Y esas las teorías de coloniales latinoamericanas, pues que me ayudan un poco a abrir ese pensamiento, o también abrir a la academia esos ojos, ¿no? Porque muchas veces en las universidades tradicionales el aporte latinoamericano, lo que nosotros mismos venimos haciendo, no es disminuido. Todavía te están enseñando lo que le enseñaron a tus abuelos y piensan que todavía puede explicar la realidad en unos modelos totalmente eurocéntricos, blancos, heteronormativos. Entonces, quizás son ellos. Esta es una lista que hice de los entrevistados, de mis entrevistadas en ese proceso, y pues, digamos, en la exposición voy a ir explicándolas. Esas son algunas de las fotos también de digamos, cómo es esta investigación-acción participante, ¿no? Con diferentes líderes, lideresas de las rondas campesinas, ronderas, ronderos de estas regiones, también no solamente en esta cuestión de quienes están llevando a cabo en el lado jurídico el caso, como el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, ¿no? Y también lideranzas políticas como Marco Arana, por ejemplo, o el Partido de Tierra y Libertad, que, digamos, trabajaron este tema como una cuestión más netamente política. Entonces, o también la abogada de Grufides, ¿no? Y pues diferentes personalidades también que venían por parte del Estado para intentar comprender esta diversidad, ¿no? De nuestros actores. Entonces, digamos, lo que ahora yo estoy hablando, digamos, es esos acercamientos que he tenido a comprender cómo es que son potencialmente, o cómo ellos pueden intervenir para crear epistemologías y para descolonizar, digamos, ese espacio netamente académico, ¿no? Y pues nos damos cuenta, yo acá nombré algunas cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en las entrevistas encontré que esos conocimientos ancestrales y esos reconocimientos como pueblos originarios es muy latente. Algunos puntos en común, cómo es que ellos comprenden la ligación que hay en nuestros pueblos al comprender el agua, las lagunas, la Yacumama, en esos términos, junto con las montañas o los apus sagrados. Entonces, esas maneras, digamos, rompen con una academia totalmente eurocéntrica, sino reafirman, digamos, que existen otras formas de cómo ellos se conciben, cómo es que tú creas el conocimiento, y pues me parece un aporte enriquecedor. También propiciando ese diálogo de saberes que los propios los propios autores de la descolonización proponen, ¿no? Y también decir que esos diálogos de saberes también está en un proceso de construcción, ¿no? No es, digamos, algo dado o así es y todos, esto es lo que es, ¿no? Como la academia nos dice que el conocimiento es esto y no hay por qué cuestionarlo, ¿no? En una visión mucho más tradicional. Y también estas discusiones dentro y fuera de la academia, ¿no? En ese tránsito, nosotros colocándonos en esa transfrontera, como diría Miñolo, por ejemplo. Y también le llamó la atención mucho esta parte del arte, ¿no? El arte como una herramienta de lucha y resistencia, pero también de creación de epistemologías, porque no necesariamente lo que está escrito o lo que tú puedes llegar a ver en una biblioteca es el conocimiento. El conocimiento se puede expresar de otras maneras. Los murales lindos de Semelín, que después voy a mostrarles las fotos, pues también nos traen, digamos, otras formas de concebir y de la expresión de esa construcción del conocimiento, de sentimientos, ¿no? O los cánticos, las arengas, las músicas, las danzas, las pinturas, ¿no? Y como ya les mencioné, los murales.
culturales. Entonces, epistemológicamente, quizá podría ahondar más en ese tema para esta desconstrucción, para esta propuesta, ¿no? Y también me preguntaba mucho sobre si habría una descolonización del género. ¿Cómo es que todavía, siendo las rondas femeninas, en varias asambleas a las que asistí, cómo es que está visto el papel de la mujer, ¿no? Si realmente deviene de una crítica a un feminismo latinoamericano, o quizás es, pues, no, quizás es una creación, quizá en moldes súper occidentales para definirnos, o para definir la lucha, ¿no? Viendo que muchas de ellas me contaban, yo soy parte de la tierra, yo soy parte del agua, porque yo me siento vida. Entonces, por ejemplo, esas apreciaciones, yo digo, no solamente es un ser, ¿no? Sino estamos descolonizando la forma de lo que es ser y también la forma de la manera en cómo nos expresamos o nuestros cuerpos políticamente están puestos frente a un problema, ¿no? Entonces, eso, y pues yo dejo en preguntas, quizás acá podemos debatir un poco más sobre eso, o sobre los nuevos feminismos, no sé, feminismos comunitarios, inclusive que le llamaron, o ecofeminismos, ¿no? Quizá más en preguntas esa parte, y también pues esas epistemologías desde la concepción del agua, la vida, el territorio en sus términos, Yakumama, Pachamama, Apus, ¿no? Sí. Y esas también son algunas de las fotos del trabajo de y pues y la apuesta política, ¿no? Que digamos este primer acercamiento en cómo nosotros, o cómo esta parte del conflicto, o digamos de este enfrentamiento de la población cajamarquina, digamos, nos llevan a pensar en propuestas. No solamente una academia totalmente cerrada a analizar una problemática, pero sí para las propuestas. Entonces, en las entrevistas, por ejemplo, pues yo encontraba mucho empoderamiento, ¿no? Y una propuesta de Estado muy bien clara a partir de las rondas campesinas, por ejemplo, ¿no? Y eso ya, digamos, sale de una cuestión académica y tiene una incisión en lo que es la política. Una propuesta de una nueva constitución política del Perú. Hay una propuesta de refundación del Estado, ¿no? Y también, digamos, unas cuestiones como el litigio estratégico en instancias nacionales e internacionales, ¿no? que es presente en el activismo mediante los actores, ahí el IDS, LUFIDES, en una parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, es un escenario que también ha abierto a puertas internacionales, ¿no? Y pues y también un tema, digamos, que ha marcado una agenda política de muchos partidos, preguntándose Conga va, Conga no va, la derecha, la izquierda se pregunta del asunto. Entonces yo digo que ha salido una cuestión netamente política, ¿no? Un reconocimiento internacional de guardianes y guardianas de las lagunas, ¿no? Tomando en cuenta la autoidentificación de ellos, de ellas, ¿no? Y pues Perú, digamos, en esa cuestión de sus defensores ambientalistas también que llaman en la situación de Conga, ¿no? Esos premios que se han tenido a nivel internacional, en qué medida esto pues configura un escenario digamos, internacional interesante, ¿no? Y pues estos resultados, quizás ya los he ido mencionando antes, pues devienen de estos primeros acercamientos que he tenido al tratar la descolonización en estas dos opciones, ¿no? Y siempre vincularla a una problemática me parece que nos da pistas también para no empezar, sino continuar la tarea descolonizadora, ¿no? Y también lo curioso que me llama es que hay un poco aparecimiento de la propia palabra de descolonización, pero hay detrás una propuesta. Quizá no está dicho quizá en la academia de repente tenemos ese afán de poner en esos términos, pero quizá en la práctica ya es descolonial, ¿no? Entonces ahí con una provocación y pues las otras miradas, cosmovisiones, las experiencias históricas de esos pueblos y pues para continuar repensando esos caminos para la integración de los pueblos de América Latina también, porque esas redes no solamente vienen de Perú, sino también se conectan con redes que siguen sufriendo la misma problemática, ¿no? Y más evidente en esta región del mundo, y como la Marcha Nacional, el Observatorio de Conflictos Mineros, la Vía Campesina, las redes de mujeres y ese intercambio científico también, ¿no? Que yo creo que es una forma de cómo nos expresamos. Hoy día, cuando me hacía la investigación, me topaba con mucha gente del extranjero,
extranjero y con muy pocos peruanos lamentablemente tratando este problema. Entonces creo que ahí también hay un intercambio, ¿no?, que sobrepasa de pensar por la teoría. Y creo que eso es lo mismo, pues algunas fotos también del trabajo de campo. Muchas gracias a quienes brindaron el espacio de poder participar en ellos, ¿no?, de algunas expresiones culturales. ¿Sí? Esos fueron algunos de los murales, del arte, de la forma de cómo la gente se expresa, las referencias en algunos sentidos. Y pues muchas gracias, y que conozcan la UNILA también, que es como, digamos, esta parte de la propuesta de la misma teoría y medias las preguntas. Muchas gracias, Shirley. A continuación, Ricardo Jiménez va a dar su ponencia en 15 minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Shirley también por la invitación. En serio es grato poder estar acá. Hemos compartido espacios allá en Lundil, en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que fue una experiencia en realidad bastante enriquecedora. No solamente era una universidad donde uno encontraba diversos estudiantes latinoamericanos, sino que uno estudiaba en clave latinoamericana. Uno puede encontrar universidades internacionales donde puede haber gente de diversos países, pero se sigue un marco epistemológico específico. La propuesta de la universidad era empezar a pensar de otra forma, ¿no? Lamentablemente ya con el golpe de Temer han habido intentos de cambiar el nombre de la universidad, cambiar el concepto de la universidad, pero se está resistiendo, ¿no? Cuando terminé los estudios el año pasado, ya me dediqué al trabajo de tesis, regresé a Tacna. Yo vivo en Tacna ya hace varios años y bueno, enseño en la universidad de allá, enseño todo el área de antropología y ciencia política. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las reflexiones que voy a hacer ahora y las que he hecho con anterioridad, constantemente me he referido al sur andino, ¿no? Ya hablo un espacio de repente para poder referirnos específicamente a todo el potencial del sur andino en las identidades nacionales y latinoamericanas. Pero bueno, mi trabajo de tesis va más por el lado de las reflexiones fronterizas y las economías informales y las resignificaciones que pueden haber en torno a las economías informales en Latinoamérica. Constantemente me veo relacionado al mundo de las informalidades, ilegalidades, por lo que abordo bastante los temas criminológicos, y el tema que voy a exponer hoy día es justamente políticas de encierro, poder y etnicidad en el Perú. Más que partir de la decolonialidad misma, parto de la criminología, pero relacionada al tema de colonial, ¿no? Bueno, antes que no voy a presentar diapositivas y pido las disculpas del caso. Es una investigación que estoy haciendo en paralelo a la tesis y se las voy a presentar, ¿no? Parto de la división de la matriz colonial que hace Catherine Ward por el año 2008 aproximadamente, en donde retoma la teoría de colonial de diversos autores, ¿no? Desde la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad de la naturaleza. No voy a profundizar ahora en cada uno de estos conceptos de colonialidad, pero sí considero importantísimo, para hablar de estas políticas de encierro y etnicidad en nuestro país, referirme a la colonialidad del ser, ¿no? La colonialidad del ser, determinado como un eje de interpretación válido para el mundo, ¿no? El hecho de otorgar existencia, el hecho de otorgar una categoría ontológica real a partir de la cual puede interpretarse el mundo, es la que ha demarcado la aparición del sujeto moderno actual y ha dejado de lado a los que no son sujetos, las diversas culturas, las diversas etnias. El mismo hecho de llamar etnia ya es restar cierta categoría ontológica frente a las categorías oficiales del sujeto moderno, o lo que Frantz Fanon llamaría damné, o el condenado, o los condenados de la tierra. La referencia condenada de la tierra como aquello que tiene menos existencia respecto a la existencia oficial de memoria, ¿no? Entonces, en base a esos conceptos, lo que estoy considerando es
ya está interpretado, ya se ha hablado, pero quiero ver cómo se comporta eso. Cómo se comporta a través del disciplinamiento, a través de la disciplina, a través de la disciplina en el campo educativo, a través de la disciplina en el campo laboral, a través de la disciplina cuyo último eslabón es justamente el encierro o la muerte, ¿no? Lo que quiero dar a entender al fin y al cabo es cómo las posibles trayectorias decoloniales pueden terminar siendo delictivas, ¿no? Y voy a ir avanzando poco a poco, así que les pido un poquito de paciencia con esto. Constantemente va a haber una disciplina constante a empujar a los que no son ser, ya llamémoslo etnias, hacia el campo del sujeto moderno o del ser, a través del campo educativo, donde se va a seguir colonizando a las personas, que creo que es un campo en el que se ha hecho bastante incidencia, ¿no? Pero considero, por ejemplo, que en el campo laboral también existe un proceso de colonialidad, tomando en cuenta los campos laborales formales y los campos laborales informales. Y ahí habría que reinterpretar más bien por qué es que hay tanta informalidad en el país, ¿no? Si es necesario formalizarnos o reconocer esa informalidad. Entonces, viendo sobre este punto, los constantes procesos de disciplinamiento se encuentran dentro de la administración de poder, lo que he hablado del campo educativo, del campo laboral, frente a lo cual debemos mencionar que existen diversas formas de administrar el poder. Considero que básicamente hay dos formas de administrar el poder. Una forma de administración del poder por medio de este disciplinamiento en el campo educativo, en el campo laboral, en el campo de salud incluso podría adaptarse, hasta la administración del poder por medio de la penalidad, que vendrían a ser justamente los procesos de criminalización de la protesta. El proceso de criminalización de la protesta, tanto por la parte de la modificación de leyes como por la parte de la violencia directa, son formas de disciplinamiento por medio de una administración de la penalidad, ¿no? Entonces, para que quede claro, considero que esta colonialidad se reproduce por un lado disciplinario, y cuando ya se sale de las manos la posibilidad de seguir administrando a las personas por ese lado disciplinario, se va a las formas de victimización, con el encierro, con la muerte, con la agresión física, con las lesiones, etc. en todo el mundo, ¿no? Entonces, en torno a estas reflexiones, fui a parar al primer censo nacional penitenciario. El primer censo nacional penitenciario es un censo realizado el año pasado en todos los penales del Perú, donde se hicieron una serie de 50 preguntas, si no me equivoco, a un total de 75.000 internos, ¿no? Vendría a ser todo. Solamente para dar algunos antecedentes, han habido otros censos penitenciarios en Sudamérica. Hay en Paraguay 2 censos penitenciarios, uno hecho el año 2003 y otro hecho el año 2011. En Uruguay hay un censo nacional penitenciario también con el Ministerio del Interior hecho el año 2010. En los casos de Colombia, en los casos de Argentina, no hay censo penitenciario, pero hay estadísticas penitenciarias mensuales. En el caso de Brasil hay constantemente censos penitenciarios. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? La variable de la etnicidad, yendo al punto técnico, cuantitativo, ¿no? En el caso peruano hay la misma pregunta que hicieron en el censo de hace unas semanas, de la autoidentificación étnica. Esa misma pregunta incluyeron el año pasado en el Censo Nacional Penitenciario. Ello marca una diferencia con los otros censos a nivel sudamericano. En el caso de Paraguay, por ejemplo, bueno, la mayoría de casos, con todos los otros casos, no preguntan por la autoidentificación étnica. Uno llega a la identificación étnica por medio de otras preguntas. ¿Cuál es el lenguaje materno? ¿De qué raza se considera? ¿Cuál es el color de piel? Pero no hay una pregunta directa sobre autoidentificación étnica como si está en el caso del Censo Nacional Penitenciario. Entonces, con los otros censos a nivel sudamericano, uno puede llegar a conclusiones como una alta presencia de guaraníes en el caso paraguayo, una alta presencia de afrodescendientes en los penales brasileños. 2 de cada 3 internos son afrodescendientes. En el caso colombiano también hay bastante presencia de afros. Pero en el caso peruano sí podemos profundizar
por suerte, al menos ahora, en cruzar las variables de etnicidad, de autoidentificación étnica y encierro, ¿no? Aparte del censo penitenciario, aparte del censo de algunas semanas, han habido otras encuestas y censos en el Perú donde he incluido la variable de autoidentificación étnica. Ya en el año 2012 lo incluyeron en la encuesta nacional de hogares, en el año 2006 en la encuesta nacional continua. Solo se encuentran unos 4 o 5 estudios estadísticos donde se incluye la variable de autoidentificación étnica, ¿no? Bueno, de esta manera, a diferencia de los procesos censales y estadísticos penitenciarios, el caso peruano permite profundizar en las llamadas carreras delictivas, según él. Entonces nos permite dar la posibilidad de empezar a revisar caso por caso en cada etnia y ver cómo se van transcurriendo las carreras delictivas. Con lo que hay que tomar en consideración algo. Lo que pienso analizar al final es cómo la práctica de colonial puede tornarse en delictiva desde la mirada oficial. Aquello que no ha podido ser disciplinado termina siendo encerrado, encarcelado, criminalizado, ¿no? Solamente para hacer algunas reflexiones en torno a la criminología crítica, la cárcel es uno de los últimos eslabones del proceso disciplinario, como ya mencioné, que simboliza las divisiones materiales y materializa las relaciones del poder, al fin y al cabo, las relaciones de poder simbólicas. Su efecto aúna inequidad e identidad, dominación y significación, y agrupa las pasiones y los intereses que entrecruzan y estructuran a la sociedad. Ese es sacado de Lloyd Wharton, un criminólogo crítico. Otro criminólogo crítico, Garland, nos dice que las raíces de los dispositivos contemporáneos de control del delito se encuentran en el carácter de la organización social actual y en las elecciones políticas y culturales que se realizaron en relación con él. Es decir, que finalmente las dinámicas penitenciarias, las dinámicas carcelarias, son un reflejo de las prácticas sociales y de poder, ¿no? Bueno, ya pasando puntualmente al tema del censo penitenciario, uno puede acceder al Censo Nacional Penitenciario en versión en PDF por el INEI y nos muestran algunas cifras. Pero el trabajo que me tomé, y como filósofo es un poco difícil analizar cifras, fue revisar la base de microdatos de los 75.000 internos y empezar a cruzar variable por variable. Esto sigue en curso todavía. Pero ¿qué nos dice en el estudio, en general en el documento? Nos indica que las categorías de autoidentificación étnica que coloca el INEI son quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, parte de otro pueblo originario, negro, moreno, sambo, afroperuano, blanco, mestizo y otro, ¿no? Este otro incluye serrano, criollo, limeño, asiático, selvático, luego hay otra pregunta más específica que ya es de autoidentificación directa, que hay cientos de indicadores, pero los agrupa en estas categorías que mencioné, ¿no? Lo primero que se resalta de los aproximadamente 75.000 internos es que 42.000 o el mayor porcentaje de internos se consideran mestizos. La segunda categoría, que ya pasa a ser 9.000, se consideran quechos, seguidos de negros, morenos, sambo, afroperuano, blanco y después aymara, ¿no? No hay nada acá de impresionante. Una considerable presencia de mestizos, seguido de quechuas, cantidad que se asemeja a lo que menciona la encuesta nacional continua hecha el año 2006. O sea, la encuesta nacional del año 2006, que es parecida a la que hubo ahora, también refiere que hay primero una gran cantidad de mestizos y después una gran cantidad de quechos. Se condice con la estadística penitenciaria, no hay nada de sorprendente en ese ¿no? Después nos muestra una clasificación de los principales delitos y lo cruza con la variable de si pertenece a una etnia o no. Y bueno, el principal delito que resalta es el robo agravado, seguido de otro tipo de delitos como son extorsión, estafa, posteriormente tráfico ilícito de drogas, lo cual tampoco tiene nada de sorprendente porque es la misma estructura que tiene la población penitenciaria, ¿no? Entonces, acá surgió mi pregunta de cómo analizar entonces la etnicidad y las políticas del cierre. Si uno sigue analizando las etnias
y lo cruza con nuestras variables, va a seguir reproduciendo las mismas características poblacionales, ¿no? Entonces, lo que me vi obligado a hacer fue, en primer lugar, colocar todas las poblaciones étnicas del penal a una misma cantidad de población, lo que es no analizar las cifras por cada 100.000 habitantes. Y en base al análisis de las cifras por cada 100.000 habitantes, sí pude empezar a encontrar ciertas constantes interesantes. Voy a decir algunas. La primera de ellas, ya analizando las cifras de otra forma, resaltó que en el caso de los aymaras, resaltan los delitos contra el Estado y la defensa nacional. Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, delitos contra la fe pública. Solo para resaltar, para separar los más resaltantes, en el caso de aymara y en el caso de parte de otro pueblo originario, que no especifican qué tipo de delito es, ¿no? Resaltar de etnia es, resaltar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y en el caso de los indígenas amazónicos, resaltaron los casos, no recuerdo el nombre ahorita del delito, son delitos contra el Estado y la defensa nacional, si no me equivoco. Entonces, al cambiar la óptica para analizar la variable entre etnicidad y delito, salieron a la luz estos casos, ¿no? En los que no me refiero a que exista una culpabilidad de las etnias, sino lo que me refiero es que la propia construcción y la propia práctica de colonial de estas etnias lleva al Estado a criminalizarlos. Y no resaltan en los delitos de robo agravado, en los delitos contra el patrimonio, no resaltan en los delitos contra la seguridad pública, que va por el lado del tráfico de drogas, sino que da más contra los delitos contra el Estado y contra la defensa nacional, o los delitos contra el... Bueno, para concretar mejor, voy a centrarme en el caso aymara, ¿no? Ya que es por la misma zona, por donde tengo la oportunidad de recibir. Se resaltan los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, lo cual falta analizar todavía, no quiero adelantar conclusiones, pero tendría que pensarse en base a las propias dinámicas socioeconómicas aymaras. Hasta qué punto las propias dinámicas socioeconómicas aymaras pueden no condecirse con las prácticas oficiales y hasta qué punto esas prácticas no oficiales pueden ser calificadas de delito. O hasta qué punto la propia defensa de la nación aymara puede ir delictivamente contra el Estado y la defensa nacional. A ese es el punto al que quiero llegar. Cómo las prácticas decoloniales de estas etnias pueden terminar convirtiéndose en delito para el aparato oficial. Y de qué forma ese aparato oficial persiste en esta política de encierro que no vendría a ser más que el trato de los condenados de la tierra, de forma que es apartarlos, dejarlos de existir, encerrarlos, si no es que lo peor, matarlos, como han habido muchos casos de criminalización de la protesta. Lo que quiero es poner esta óptica en discusión. Quisiera escuchar sus consultas, ver de repensar cómo ir cruzando las variables. Un estudio cuantitativo siempre tiene ciertas deficiencias. Y una última cosa más que resaltar, para terminar. Hay una gran cantidad, según los datos, de mestizos. Dentro de esos mestizos hay varias etnias que no se reconocen. Entonces, a su vez están colonizados también, ¿no? Y en segundo lugar me llamó la atención, incidiendo en el caso de aymara, que fue donde puse más el ojo, cómo se encuentra más presencia de aymaras, de autoidentificados como aymaras, en las oficinas regionales del INPE, en los sectores del INPE del norte y de Lima. No se encuentra gran autoidentificación de aymaras en la parte sur, que es Puno y Arequipa, si lo vamos desde la administración del INPE, ¿no? Me da que pensar eso, ¿no? De cómo se está repensando la misma autoidentificación étnica. Entonces, en conclusiones, lo que he querido mostrar es cómo las propias trayectorias decoloniales pueden terminar siendo criminalizadas en este punto bajo las políticas de encierro, y reinterpretar las propias prácticas. ¿Cuándo una práctica decolonial puede ser considerada delictiva o por qué una práctica colonial puede ser considerada delictiva? Y he resaltado algunos casos, específicamente en el caso aymara, en los delitos contra el Estado y la buena fe en los negocios. Eso básicamente quisiera discutirlo ahora. Muchas gracias. Gracias.
singular que está siendo creado acá heroicamente, y hay que reconocer el trabajo que se está desarrollando, ¿no? En y a la vez agradecer que este espacio y la persona de Raquel me den unos minutos para hablar sobre este tema que es crucial acá en el Perú, que es prácticamente un tema que marca la existencia de los peruanos y que desgraciadamente, y como estamos viendo, recién están tomando interés, y eso, por eso digo que es heroico este trabajo, ¿no? Porque de este trabajo puede resultar el cambio de la realidad peruana, porque de otra forma no va a cambiar el Perú. Es decir, si no entendemos la crisis terrible en la que estamos sujetos, estamos inmersos, prácticamente la putrefacción del Estado criollo actual ya llega a un índice, ¿qué se podría decir? Un índice gravísimo. Hay una situación de desgobierno, hay una situación de crisis moral, de corrupción, digamos, extensa. Y vivimos como que no pasara nada, ¿no? Como que las condiciones políticas del Perú fueran más o menos iguales a las de los otros países. Podemos compararla, por ejemplo, con la situación de Brasil, en la cual las fuerzas de izquierda están tratando de ver cómo maquillan el rostro o la imagen de Lula para que pueda seguir gobernando en este periodo que se avecina. O la situación de Bolivia y de Ecuador, en la que, bueno, hay una normalidad, ¿no? Acá en el Perú tenemos un presidente cuasi norteamericano o norteamericano completo, y además una realidad atravesada pues de corrupción. O es que nos hemos acostumbrado a soportar un estado de ese tipo, que ya venía portándose así y que fue salvado hace unos cuantos años por un ciudadano japonés que se sabe que no nació acá en el Perú, se sabe que de repente nació en el barco, que lo traía a su familia, pero digamos que esta nueva etapa que crea el fujimorismo es una etapa de fraudes continuos, de fraudes consecutivos. Bueno, yo espero que se pueda hablar acá, ¿no? En una conferencia académica y además jurídica, ¿no? Porque el espacio que se está creando acá es un espacio jurídico, en donde la verdad no debe ofender a nadie, en donde si decimos algo acerca de la naturaleza del Estado, pues tenemos que soportarnos, porque la idea es salir adelante, ¿no? La idea es ser tolerantes entre nosotros, y bueno, y si hay alguna escucha que defiende un Estado colonial criollo, bueno, que lo atendamos, que lo escuchemos y que, digamos, respetemos sus ideas, su razonamiento, ¿no? Que es algo que lo escuchamos todos los días en el Congreso, ¿no? Las razones del por qué hay esta situación, hay este estado de cosas en donde se le exonera y se le regala 1.200 millones de dólares a una empresa chilena y simplemente nadie dice nada, salvo algunos representantes de la izquierda que, bueno, simplemente tienen que arrancar las vestiduras y punto, ¿no? Pero sigue la situación normal. Entonces, yo pienso que para un luchador de la descolonización,
como José María Arguedas, por ejemplo, que tuvo que refugiar en la literatura, como un grupo de provincianos acá en la Católica, nos refugiamos en la música y en la danza, ¿no? En las artes de nuestros pueblos. Y creamos un grupo de zampoñas acá, y molestábamos todos los viernes a estas horas más o menos. Estaríamos por esta avenida MacGregor, de Ingeniería hasta Letras, tocando con toda fuerza y con bombo y tarola, sicuris, y parábamos todas las clases. Y toda la gente salía a bailar con nosotros. Y bueno, pues era nuestro refugio, ¿no? Nuestro refugio cósmico, porque de otra forma no podíamos existir. Y si entendemos esa realidad dura que es la colonización del Perú, desde la llegada de Francisco Pizarro, vamos a entender pues qué es lo que se necesita hacer ahora para cambiar el estado de situación, porque como les vuelvo a repetir, es grave, ¿no? Si uno analiza bien cómo está la situación de la corrupción acá en el Perú, del Estado, ¿no? Este Congreso que tenemos que es una vergüenza, ¿no? Es decir, hay gente que simplemente no merece ni estar de repente acá en la universidad, ¿no? Que tiene títulos falsos, que tiene procesos judiciales, es decir, que está vinculada al narcotráfico, una situación bastante penosa, bastante grave, bastante crítica. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el camino para descolonizarlo? Yo pienso que hay varios caminos, ¿no? Hay varios temas que hay que ver, hay que estudiar, hay que profundizar. El tema político es solamente uno de ellos. El tema jurídico es interesantísimo porque es tal vez la beta que nos va a servir a nosotros como palanca para poder cambiar la naturaleza del Estado. Porque acá en el Perú no vamos a resolver nada agarrándonos a balazos, dinamitazos, muertes y más muertes. Eso lo han ensayado bajo un aparato teórico que no sirve acá, ¿no? Las clases sociales acá en el Perú, los procesos de lucha de clases, el aparato teórico es deficiente. No ha servido para arreglar la situación, no ha servido para controlar al campesinado, por ejemplo. Y la organización tradicional de los ayllus en el campo le ha ganado pues a la fórmula marxista-leninista maoísta, y le ha ganado en el terreno militar. Es decir, hay una situación de la que estamos saliendo actualmente, que todavía quedan resquicios y quedan restos, pero que en el momento actual necesita hacer el trabajo que está haciendo acá Raquel y su gente, ¿no? Se necesita tener la cabeza fría y poder plantear un proceso urgente para tratar este enfermo, ¿no? Que es el Estado peruano. Se necesitan medidas que sugieren, pues, por ejemplo, una asamblea constituyente, pero tiene que ser una asamblea constituyente plurinacional, porque si seguimos con los mismos partidos que se empernan en sus sitios, que ponen barreras y ponen vallas para que entren otras fuerzas políticas, y simplemente son mafias de corrupción, que vienen pues desde la época del colonialismo, la cosa va a seguir grave. Pero si estos partidos que están acá organizan la asamblea constituyente, ya estamos fritos. ¿Por qué? Porque vamos a ser almorzados nuevamente y van a seguir los mismos, ¿no? Las mismas caras que vemos allí, y peores aún, y no va a pasar nada. Es decir, vamos a seguir en el mismo trance. Entonces, en Bolivia, ¿cómo se resolvió la situación? Podríamos aprender un poco de los bolivianos. Se dio una ley de participación popular, creo que fue, y yo la tengo por ahí y la estoy guardando para estudiarla y para ver cómo es que hicieron esa ley para poder
hacer que no solamente los partidos políticos entren a la pugna electoral, sino también organizaciones de base, pueblos jóvenes, organizaciones profesionales, los colegios, etcétera, etcétera. Esa es, por ejemplo, una buena palanca, ¿no? Y yo creo que podríamos seguir copiando otras buenas acciones que hicieron en Bolivia para poder avanzar hacia una asamblea que no ha sido del todo plurinacional, pero sí se apuntó, además del Estado plurinacional, el principio del summa causa. Y los bolivianos no saben bien qué cosa es el summa causa, es decir, la intelectualidad boliviana, porque los comuneros de base viven en el summa causa. Ahora, yo no lo digo yo con conocimiento de causa, porque me invitan a mí a la Cancillería boliviana a hablar sobre summa causa, y yo me doy cuenta ahí que están pues en la calle, ¿no? O sea, están todavía trepando mariposas y hablando sobre summa causa sin saber qué cosa es. Se plantean, por ejemplo, que es una cuestión ética, ¿no? Simplemente es también una cuestión ética, pero no es fundamentalmente una cuestión ética, es un modo de vida, es un modo de concebir la existencia, ¿no? Y eso hemos avanzado algo acá y hemos participado. Igualmente en Ecuador existe un ministerio de summa causa, un ministerio del buen vivir, que lo conducía Elas, ¿no? Estuvo acá en la Secretaría General de la CAN, que son buenos amigos también, y a sus conferencias nos han invitado, hemos ido para participar, y sabemos también el estado de situación, el estado de conciencia que tiene sobre summa causa. Bueno, ese es el segundo principio que apuntaron, que salió en la Constitución, tanto de Bolivia como de Ecuador. Y el tercer principio son los derechos de la naturaleza, considerando la naturaleza un sujeto de derechos. Incluso en las Naciones Unidas hay un grupo de trabajo sobre los derechos de la Pachamama, así como es el nombre, derechos de la Pachamama, donde los bolivianos participan en forma principal, protagónica. Bueno, entonces, yo me alegro que este espacio esté constituido acá y que tenga este congreso, por ejemplo, ¿no? que ustedes estén acá y que puedan escucharnos. Y a mí no me queda otra cosa que decirles lo que estoy diciendo, ¿no? Y otra vez le digo a Raquel gracias, porque en realidad hay que hacer mucho por nuestro país, ¿no? Ahora es cuando funciona eso de Vallejo, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y especialmente cambiar la naturaleza del Estado. Y por las buenas. Porque lo contrario, nuestros pueblos, organizados en las rondas, que ya es un organismo de defensa victorioso contra uno de los organismos más letales que ha tenido la humanidad, que es esto.